Hoy había comentado con una persona que me hablaba de algo bastante particular. Me recordó mucho a cuando fue mi oportunidad, cuando tenía distintas personas que me iban entrenando, instructores o las personas que como yo teníamos algunos puntos o de alguna manera teníamos una realidad diferente a la mayoría. En realidad cada uno tiene una realidad y no todos somos o casi todos somos totalmente iguales aunque compartimos una misma sociedad. Muchas veces hice la pregunta sobre cómo lograr los proyectos, cómo hacer con lo que uno aprendía, cuando veía que en definitiva había personas que habían estudiado muchísimo, que habían tenido excelentes carreras profesionales o un excelente crecimiento en sus trabajos. Me parecía raro que en definitiva había ciertas personas que, por ejemplo, al lado de quienes eran sobresalientes en sus carreras, en sus profesiones, en sus trabajos, no eran quienes habían estudiado más, ni eran quienes se habían destacado en ninguna de sus profesiones, ni siquiera en las universidades, tampoco habían sido los que más experiencia tenían en esos mismos, pero sin embargo, sin experiencia, sin notas o calificaciones altas, con muy poquito, y así como quien de alguna manera logró un título universitario al lado de quienes eran excelentes. Esas pocas personas con tan poquito eran los que sobresalían, los que se hacían públicamente hasta conocidos y que en definitiva eran los que resolvían lo que todos los demás no lograban y concretaron los proyectos que todos aquellos que tenían no lo pudieron hacer y simplemente quedaban pensando, sino que por el contrario sentían cierta cuestión no muy positiva hacia que cómo, así nomás, ni siquiera sabe bien qué estudió y ahora se transforma en el número uno y todos lo miran con admiración y nosotros somos pero 1000 veces mejores. Bueno, ese es el punto. Cómo lograr tus proyectos y cómo hacer no depende solo, porque es cierto, estudiar todo lo que puedas, inclusive el día de hoy que yo no soy ninguna persona joven y sigo estudiando muchísimo todos los días porque es lo que te hace crecer. Hoy todo cambia momento a momento. Como los gobiernos cambian, las modas cambian, las personas cambian, también hay que instruirse momento a momento. Pero sin embargo, lo que ellos decían no era exactamente real, porque entiendo que es así, que hay que estudiar y todo lo demás y destacarse todo lo posible y ser el mejor. Sin embargo, la pregunta era muy buena, según decían mis instructores. Después pude probar que lo que decían como respuesta era muy cierto. Esa gente que apenas se había logrado recibirse con muy poquito y que sus conocimientos en algún momento eran limitados, tenían una forma muy inteligente de haber estudiado. Porque todos aquellos estudiaron lo mismo, tenían notas altísimas, pero esa persona, de todo lo que estudió, aunque era poco, logró ver lo que era realmente indispensable y aunque todos los demás lo leyeron también, lo pudieron estudiar y ver igual que él, no pudieron darse cuenta que esos dos renglones, entre tantos años de estudio, eran solo dos renglones de algunas partes de cada libro o de alguna parte de cada explicación de un profesor, eran los únicos más útiles que tenía que conocer. Y lo peor, que a veces ni siquiera se dan cuenta ellos mismos. Y los otros que los leen, nunca los llegan a detectar, ni siquiera se dan cuenta cuáles son. Y quienes los leen y se dan cuenta, en definitiva no estudiaron nunca nada de lo más importante. Y esos dos renglones que hay en ciertas partes, lo único y lo más útil es saber esos párrafos que hay sueltos en algunas partes de cada año de estudio y son los dos renglones más importantes, 2 líneas o párrafos que tenían que saber que a veces los que
ven que saben eso y el éxito que van teniendo por su capacidad emocional, por su estilo, por su persona, que no existe en ningún libro, viene adentro de cada persona, y simplemente cuando no leen algunos de esos párrafos que ven que no los llegan a detectar, no lo va a lograr. Cuando me enteré de los 2 renglones me di cuenta por qué tantas veces que estudiaron y tantos títulos no les llegaban a servir, como alguien no podía lograr concentrarse en cosas que no consideraba útiles y se distraía, pero sí podía entender lo que sí le interesaba, que eran solo 2 renglones, un párrafo o algo que decía un profesor y que lo retuvo para siempre en su vida. Y aquellos que estaban tanto tiempo y tantos títulos, ni siquiera lo podían entender como algo importante. Y además tenían un carisma o una transmisión emocional que daban una confianza suficiente para que cuando le explicaban, decían o proponían una empresa o trataban a una persona con una cierta dolencia o problema, le daban algo más que una solución o un tratamiento, lo que fuera, le daba algo que iba más allá de lo que podía hacer, decir o proponer, o lo que quieras. En el mismo silencio, la misma presencia, era suficiente para que pudieran lograr lo que todos los demás no podían. Así es que la respuesta de estos instructores fue hablarme de esos 2 renglones, entender o descubrir cuáles son las partes más importantes y lo demás quizás solo sea un complemento necesario. Pero quien no puede entender esas partes importantes, quizás todo lo demás sirva muy limitadamente. Muchas gracias, nos estamos viendo y escuchando. Que te sientas muy bien.